Sí, Ronald, primero quería preguntarte qué es el Tantra y cuál es su relación con el yoga. Sí. Eh, bueno, tú sabes que el Tantra, hay diferentes modalidades de práctica. Lo que se llama el Tantra blanco, que es la preparación consigo mismo, ¿no? Luego el Tantra rojo, que es las prácticas a dos, que incluye la sexualidad. Y luego hay una modalidad de Tantra menos conocida, que es el Tantra rosa, que cuando la práctica está no tan enfocada en la sexualidad, en la energía sexual, sino más bien en el corazón y en la espiritualidad. Eso es considerado tantra rosa. Entonces, la parte de yoga, de alguna manera, dentro del tantra se ve como el tantra blanco, ¿no? La preparación consigo mismo. Es decir, a través del yoga limpiamos la energía, los canales, los nadis, para que toda la energía fluya libremente. Y de ahí todo lo que es la práctica tántrica, que se la reconoce esencialmente como el zambullirse en el amor, es posible. Si uno tiene mucha cosa por limpiar, si hay mucha obstrucción energética, si hay mucha obstrucción o contaminación emocional y todo eso, ese zambullirse en el amor no va a ser posible, ¿no? Entonces, de ahí que en realidad el origen es un origen en común. Si ha habido una práctica tántrica en el comienzo, requería una práctica yógica para que a la hora de el zambullirse en el amor, como digo, eh, se pudiese hacer con entrega, con rendición, ¿no? Con devoción. Porque tú empezaste en el mundo del yoga, Sí, practicando yoga. bueno, yo desde niño, desde adolescente sobre todo, el yoga me era conocido, ¿no? Entonces, desde los 13, 14 años más o menos, yo fui haciendo prácticas yógicas, de una manera muy informal, un poco muy a mi aire, ¿no? Ya a nivel, el Tantra lo conocí más adelante, tal vez con 18, 19 años, tuve una experiencia espiritual y energética muy fuerte, haciendo el amor. Y yo nunca había oído hablar del Tantra a esa altura. Y esta chica al día siguiente vino y me trajo una imagen tántrica que todavía conservo, es como un instrumento de poder para mí, ¿no? Y me dijo, eso que experimentamos ayer se llama Tantra, y esa palabra Tantra nunca la había escuchado yo, y vibró muy fuerte en mi ser, ¿no? Y me acuerdo después haber pensado, ¿será posible? ¿Será que existe sexo espiritual? Sexo espiritual, eso es como yo lo asociaba, ¿no? Ese fue mi primer contacto con el Tantra. Luego, ya viviendo en Londres, años después, en Londres sí que había más información acerca del Tantra, más literatura, se podía acceder más fácilmente a información sobre el Tantra, ¿no? Entonces, a partir de ahí me empecé a interesar de una manera mucho más profunda, hasta que en el año 81 conocí una maestra de Tantra y con ella hice mi primer retiro, que fue en el sur de Francia, y fue un retiro de 15 días. Uh, y el Tantra en aquellos años, eso fue en el año 81, en aquellos años el Tantra se practicaba de una manera muy salvaje, sobre todo en la tradición de Osho, que esta persona era muy de esa tradición, ¿no? Entonces era mucho experimentación con la energía sexual, muchas prácticas de meditaciones dinámicas, todo eso. Me sirvió mucho para mí, para aprender sobre mi sexualidad, pero confieso que terminó ese curso y yo me preguntaba, qué bien, qué interesante, pero ¿qué es el Tantra? Y no me daba una respuesta con relación a realmente qué es el camino tántrico. Eso vino mucho tiempo después, ¿no? Para mí. Dices que el Tantra se rige por dos principios universales, el masculino y el femenino. Entonces, por eso generalmente se asocia tanto el Tantra con la sexualidad, ¿no? Y es como si fuese que en el mundo occidental, sobre todo, el Tantra se asocia pura y exclusivamente con la sexualidad, lo relaciona más a lo que se puede llamar el sexo tántrico. Pero en realidad el Tantra es mucho más amplio que eso, ¿no? Es una visión
de del universo, es una visión de la vida. La visión del Tantra, un poco a diferencia de la visión que tenemos dentro de nuestra cultura occidental, es una visión dual, ¿no? Es una visión de dos principios. En el mundo occidental vemos un poco, vemos el monoteísmo, hemos sido educados dentro de la visión monoteísta, donde hay una autoridad suprema y todo lo demás está por debajo, ¿no? En el Tantra la visión es dual, son dos. De hecho, el camino tántrico en esencia es un camino espiritual, pero diferente de todos los otros caminos espirituales, en una sola cosa, pero es una cosa trascendental, que es el único camino espiritual a dos. Todos los caminos espirituales, el camino crístico, el camino búdico, el camino yógico, son todos caminos en solitario. Es nosotros con nuestra práctica dentro de una escuela o con la orientación, la guía de un gurú, de un maestro, lo que fuese, pero siempre somos nosotros con Dios, ¿no? Y el Tantra es el único camino que es el camino a dos, en el sentido que es el masculino y el femenino, Shiva y Shakti, en esta entrega, en esta rendición, en esta experiencia de amor, zambulléndose cada vez más profundamente en esa experiencia de amor, ¿no? Entonces siempre se ha hablado del camino tántrico ya desde los orígenes, 6.000, 8.000 años atrás ya. Siempre se ha hablado del camino tántrico como el camino más rápido hacia la luz. Y lo es, porque sabiendo cómo, de alguna manera, cuando estamos en esa experiencia de Shiva, de Shakti, y nos abrimos a ella, depende mucho de nuestra capacidad de rendición, de entrega, de apertura, pero estamos en el instante, estamos en la luz. Entonces muy rápido como camino, pero al mismo tiempo es el camino que más nos exige, porque para poder hacer esa entrega, esa rendición en el amor, tenemos que quitar el ego del medio, y esa es la parte más difícil, ¿no? Que eso lo vemos tanto en las relaciones, ¿no? Una relación puede empezar con inmenso amor, con mucha entrega, pero luego, ¿qué es lo que pasa? Que todas nuestras programaciones, nuestros condicionamientos, nuestros límites con relación a la capacidad que podemos tener de entregarnos, de rendirnos, de entrar en devoción a la hora del amor, empiezan a surgir. Y cuanto más fuerte es el amor, normalmente con más fuerza surge todo lo contrario al amor. Con un buen propósito, el propósito de curar y de resolver todo lo que podemos tener con relación al amor, que viene de nuestros recuerdos, por supuesto, todas las memorias de todos los momentos en nuestra vida donde nos hubiera gustado sentirnos amados y no nos hemos sentido amados, o nos hubiera gustado que el amor se haya expresado de alguna manera y no pudimos reconocerlo porque fue expresado de otra manera, y ahí están todos nuestros condicionamientos, ¿no? Entonces, claro, al final hay una parte casi de cura o terapéutica, si se quiere, que es una parte muy importante dentro del Tantra, porque para realmente poder hacer esa entrega, esa rendición en el amor, tenemos que limpiar muchas cosas antes, ¿no? Que tiene que ver con nuestros condicionamientos, claro. Esa energía se alberga en la zona de Muladhara y habría que subirla hacia el corazón. Sí, es decir, bueno, la energía sexual, claro, dentro del cuerpo tenemos muchos tipos de energía, ¿no? La energía sexual es un tipo de energía. En la experiencia tántrica que pasa, en la práctica de Tantra rojo, digamos, que pasa por la sexualidad, cuando la energía sexual se activa, muchas veces, como consecuencia, puede activar también la Kundalini. No es el mismo tipo de energía, pero son energías muy próximas. Ahora, uno puede hacer una práctica tántrica donde se accede a la energía sexual, se aprende a expandir esa energía sexual, a sublimarla, eventualmente a transmutarla. No necesariamente se estará activando la Kundalini, pero es muy posible que sí, ¿no? Entonces, sobre todo con una práctica tántrica más continuada y todo eso,
de a poquito sí que se irá expandiendo, se irá activando la energía Kundalini. Ahora sabemos que tanto hombres como mujeres tenemos las dos formas de energía, ¿no? En la base, en el Muladhara, la energía masculina o femenina. Lo que pasa es que son dos energías que no se mezclan, existen por separado. Entonces generalmente cuando se activa la energía sexual y aún más cuando se activa la energía Kundalini, esas energías masculina y femenina también van subiendo por separado, sin mezclarse, ¿no? Una sube por el Ida, la energía femenina, la masculina sube por el Pingala, se entrecruzan en cada chakra, se van entrecruzando, pero no se mezclan. El primer lugar donde se encuentran y se mezclan y entran en fusión es en el sexto chakra, y por eso allí es donde se produce la iluminación, ¿no? Esa es la visión tántrica y bueno, también la visión yógica, ¿no? Es en el sexto chakra, el primer lugar donde, en el sistema de chakras donde la energía masculina y la femenina se encuentran y se produce la luz. Y a partir de allí esa energía, como una sola energía ya no divisible, sube al séptimo chakra y ya ahí se entran esas experiencias de iluminación más continuadas, el nirvana o el samadhi, esas experiencias. Ahora las experiencias de iluminación que podemos tener en el sexto chakra pueden ser pequeñas o grandes experiencias, no necesariamente serán duraderas, ¿no? Pero sí son experiencias muy, muy impactantes, ¿no? Esa visión desde las dos energías que cuando se unen generan la luz es la visión tántrica, ¿no? Todo el tantra, por eso es la interacción, la danza, el encuentro de Shiva y Shakti, porque es en el encuentro del masculino y el femenino que se tiene esa experiencia de la luz. Ahí es donde se genera esa luz, ¿no? Esa es la visión del tantra. ¿Se podría quizás relacionar a la energía femenina con una energía espiritual y a la masculina con la conciencia? Sí, yo diría más bien, a ver, la palabra Shakti, que representa el femenino, representa energía, pero es la energía como el femenino, que nace de la tierra, de la mater, la madre, la energía de la materia, ¿no? Es la energía vital, la fuerza vital creativa que busca la espiritualidad. El anhelo del femenino es buscar el cielo, ¿no? Y la esencia masculina, el principio masculino sería la conciencia, que busca justamente plasmarse en la tierra, busca la manifestación. Entonces, en la danza tántrica, en la medida que un hombre va trabajando su masculino, irá conectando cada vez más con esta conciencia expandida, esta conciencia universal, y en la medida que va accediendo a esta conciencia universal, se sentirá inspirado cada vez más para descubrir maneras y será creativo en su manera de plasmar esta energía en la tierra, ¿no? A través de sus proyectos de vida, a través de cumplir con su misión de vida. Todo eso es masculino, ¿no? Y el femenino vibra más de alguna manera en el amor, ¿no? Entonces esta fuerza vital creativa lo que quiere es elevarla, es buscar la elevación, buscar el cielo. Entonces es curioso como el masculino busca la tierra y el femenino, el masculino viene de la conciencia universal, busca la tierra, y el femenino viene de la tierra y busca el cielo. Y en algún momento nos encontramos. Eso también acontece en nuestro sistema de chakras, ¿no? Esa es la importancia que tiene el chakra del corazón, que es el encuentro de la espiritualidad que busca descender y el encuentro de la conciencia que busca descender y con la energía que viene de la tierra y busca ascender, ¿no? Dentro de ese sistema o de ese encuentro, están los anhelos, ¿no? El anhelo del femenino es el anhelo del amor, ¿no? Entonces, una mujer, en la medida que ella conecta con el femenino dentro de sí,
ese anhelo de amor será un anhelo importantísimo para ella, ¿no? Igual que el anhelo del masculino es el anhelo de la libertad. Por eso todo lo que hará el hombre lo hará con este anhelo profundo de conseguir su libertad, de sentir su libertad, de cumplir con su misión, realizar sus propósitos para ser libre, ¿no? Ese es el anhelo del masculino. En el camino del Tantra le das mucha importancia al lado terapéutico. Y para ello te ha ayudado mucho quizás la técnica del rebirthing. Sí, sí. Yo antes de llegar, bueno, yo conocí ese primer retiro que yo hice en el año 81, conocí a esa maestra de Tantra a través del rebirthing, ¿no? Entonces, a nivel de trabajo de grupo y todo eso, el rebirthing fue la primera técnica o método con el cual yo empecé a trabajarme interiormente, ¿no? Antes lo había hecho de manera intuitiva. A mí el crecimiento personal siempre fue algo que me llamó, pero nunca lo hice a través de técnicas, sino simplemente me interesaba el despertar de la conciencia y todo esto. Fue un tema que me interesó. Ahora el rebirthing fue como técnica terapéutica el primer instrumento que yo conocí para realmente hacer un trabajo mucho más efectivo para el crecimiento personal, bueno, el rebirthing, claro, es una técnica que está basada en un pranayama, curiosamente, ¿no? Una técnica de respiración que es muy, muy efectiva para hacer surgir el subconsciente y de ahí, bueno, de alguna manera el proceso es que uno va tomando conciencia de todas las creencias básicas y los pensamientos de vida que uno tiene, ¿no? Con relación a la vida y los diferentes aspectos de la vida, ¿no? Todo, desde el dinero, el trabajo, a la espiritualidad, la relación con el cosmos y la relación entre los seres humanos y la relación entre el hombre y la mujer y todo, ¿no? Todo está allí. Entonces fue digamos, para mí fue la primera herramienta con la cual yo realmente empecé a trabajar. El Tantra vino después, aunque yo conocía el Tantra antes del rebirthing, me volqué mucho más al rebirthing, casi como una necesidad de trabajarme a mí mismo antes de poder decir, bueno, ahora siento que puedo estar preparado para una práctica tántrica, ¿no? El rebirthing tiene ciertas conexiones con la respiración holotrópica, ¿no? Sí, muchas. De hecho, la metodología es diferente, ¿no? La gran diferencia es que, por ejemplo, en la respiración holotrópica se suele usar, bueno, se hace la sesión en 3 diferentes fases, ¿no? Acompañado de músicas, y la música es muy instrumental, ¿no? Porque es sobre todo la primera música que se usa es una música muy fuerte, muy de activación de energías básicas, por así decir. Luego la segunda música es más, podríamos decir, romántica o así. Luego la tercera música más transpersonal, ¿no? El rebirthing no se usa particularmente la música, se usaría más al final, una vez que se ha completado el ciclo de respiración. Entonces, en el rebirthing consideramos que la música de alguna manera induce estados. Y a mí me encanta la simplicidad del rebirthing porque de alguna manera tú te pones a respirar y no hay ninguna inducción exterior. Eres tú, solo tú, respirando, y a medida que a través de la respiración va circulando la energía, va fluyendo la energía, pues este fluir de la energía te va llevando a estados interiores, que son espacios de amor, espacios de conexión consigo mismo. Y ahí justamente uno va conectando con la historia de nuestra vida, ¿no? Que es cómo nos hemos relacionado con la energía, con el cosmos, con el universo, cómo nos hemos relacionado con el amor también, ¿no? También con el inconsciente y con emociones y sentimientos, sí, que estaban ahí encerrados. Sí,
La respiración, tanto sea, y ahí es donde se parecen, tanto sea en la respiración holotrópica como la forma como el rebirthing usa la respiración siempre es muy, muy efectiva para hacer surgir material del subconsciente, ¿no? Entonces ahí están todas las creencias de vida y en eso coinciden, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, a través del rebirthing podemos tomar contacto con pensamientos, creencias, sentimientos prenatales y perinatales y de inicio de la vida y en la respiración holotrópica es parecido también, ¿no? Stan Grof, por ejemplo, ha trabajado eso con mucha meticulosidad, ¿no? De una manera muy, muy profunda, así, muy detallada, ¿no? Las programaciones que vienen de las diferentes fases prenatales y todo eso. Ha hecho un trabajo en ese sentido mucho más meticuloso que en el rebirthing. Que en el rebirthing también se hace, hay todo ese análisis prenatal y perinatal, y que es muy, muy poderoso, ¿no? Una de las formas de hacer rebirthing, por ejemplo, es en el agua caliente. Se respira con el agua a 38, 39, 40 grados, a veces hasta 41 grados. Claro, eso es una respiración, un tipo de respiración, se respira dentro del agua con un tubo, generalmente apoyado por otra persona. Y claro, eso es un espacio súper prenatal, ¿no? Un espacio ultra intrauterino, por así decir. Y ahí se conectan con muchas cosas, ¿no? No solo a nivel de espacio intrauterino, sino lo que vino después, es decir, cuando salimos del útero y a dónde entramos, en qué mundo entramos y cómo fuimos tratados y qué es lo que aconteció entonces y cuáles son las conclusiones que hemos hecho con relación al mundo donde hemos entrado, ¿no? Esos son temas que aparecen mucho en el rebirthing también. Bueno, Ronald, muchas gracias por atendernos y por concedernos esta entrevista. Vale, bueno, gracias a ti